Hola, bienvenido al canal. Hoy reflexionaremos sobre un tema profundamente relevante para nuestra caminata espiritual. Cuando el miedo toma el lugar de la fe, descubre cómo recuperar tu confianza en Dios. Este mensaje es una invitación para analizar cómo el miedo puede alejarnos del propósito de Dios y cómo debemos actuar para permanecer firmes en su voluntad, incluso ante las adversidades. La historia de Abraham, registrada en el capítulo 12 de Génesis, nos deja una poderosa lección. Dios hizo una promesa incondicional a Abraham. Lo convertiría en una gran nación, bendeciría su vida y engrandecería su nombre. En respuesta, Abraham obedeció, partiendo hacia la tierra que Dios le había prometido. Sin embargo, a medida que avanzaba su viaje, surgieron desafíos. El hambre golpeó la tierra de Canaán, y Abraham decidió buscar refugio en Egipto. Allí, movido por el miedo, tomó decisiones basadas en la razón humana, no en la confianza en Dios. Abraham pidió a su esposa Sara que dijera que era su hermana, temiendo por su propia vida. Esta actitud nos enseña cuánto puede llevarnos el miedo a comprometer nuestra integridad y a desobedecer los planes de Dios. Al igual que Abraham, muchas veces comenzamos nuestras jornadas espirituales llenos de fe, pero las circunstancias inesperadas pueden desviar nuestra atención de Dios hacia los problemas que nos rodean. Cuando permitimos que el miedo tome el lugar de la fe, corremos el riesgo de actuar según nuestra lógica limitada, ignorando la soberanía de Dios y las promesas que Él nos ha hecho. Por ejemplo, en Canaán, Abraham había construido altares al Señor, reafirmando su confianza en Dios y reconociendo su promesa divina. Sin embargo, al enfrentar el hambre, desvió su enfoque del Señor hacia las circunstancias adversas, olvidando que Dios no se sorprende con las dificultades y que sus promesas son inmutables. Reflexiones para nuestra vida. Mantener el enfoque en Dios. Cuando nuestras circunstancias cambian, nuestra atención debe permanecer firme en quién es Dios, no en lo que enfrentamos. Él es fiel y cumple sus promesas, independientemente de los desafíos. Reconocer las trampas del miedo. El miedo es una herramienta que nos aleja del propósito divino. Cuando permitimos que nos domine, tomamos decisiones basadas en lógica humana, que frecuentemente nos conducen a problemas mayores. Recordar las promesas de Dios. Al igual que Abraham olvidó los altares que había construido, también podemos olvidar las promesas de Dios en tiempos difíciles. Debemos recordar constantemente lo que Él ya ha hecho y confiar en lo que aún hará. Obedecer incluso sin comprender. Dios nos llama a obedecer, incluso cuando no entendemos totalmente sus planes. Cuando permanecemos fieles, incluso en las pruebas, Él nos guía y provee lo necesario. La historia de Abraham nos enseña que las circunstancias nunca deben determinar nuestra fidelidad a Dios. Él es soberano y siempre tiene un propósito mayor, incluso en medio de las adversidades. Cuando nuestra fe cede al miedo, perdemos la oportunidad de experimentar lo que Dios preparó para nosotros. Por lo tanto, te invito a reflexionar, ¿qué áreas de tu vida han sido dominadas por el miedo? ¿Y cómo puedes renovar tu confianza en Dios hoy? Cuando Abraham se enfrentó al hambre en Canaán, su decisión de ir a Egipto se basó en el miedo y en la lógica humana, no en la confianza en Dios. Pensó que al ir a Egipto conseguiría provisiones temporales para sobrevivir, olvidando que Dios ya había prometido cuidar de él y de todo lo que poseía. Este error de juicio nos deja una poderosa lección. Actuar según lo que parece lógico no siempre es obedecer lo que es correcto a los ojos de Dios. Abraham debería haberse quedado en Canaán, arrodillarse ante el Señor y pedir orientación. Podría haber construido otro altar y clamar, «Señor, tú me trajiste hasta aquí con una promesa. Ahora hay hambre. ¿Qué quieres que haga?». Esa actitud de dependencia habría honrado la soberanía de Dios como proveedor y protector. En cambio, Abraham confió en su propia razón. Miró las circunstancias y decidió que tenía más sentido ir a Egipto, ignorando que Dios sabía del hambre antes de que surgiera. Esa decisión de abandonar Canaán lo alejó de la voluntad de Dios, un error que frecuentemente cometemos cuando dejamos de confiar en sus promesas y nos dejamos guiar por el miedo. Cuando Abraham entró en Egipto, comenzó a temer por sus propios intereses. El miedo lo llevó a tomar una decisión egoísta y deshonrosa. Pidió a Sara, su esposa, que dijera que era su hermana. Abraham estaba dispuesto a sacrificar la dignidad y la seguridad de su esposa para salvar su propia vida. Esta actitud muestra lo que sucede cuando olvidamos las promesas incondicionales de Dios.
Comenzamos a temer a los hombres y a tomar decisiones basadas en el egoísmo, no en la fe. Abraham no consideró las consecuencias de su decisión. Entregó a Sara, una mujer hermosa y escogida por Dios, al faraón solo para protegerse a sí mismo. Esta actitud lo puso en una situación aún más complicada, ya que estaba fuera de la voluntad de Dios y enfrentando circunstancias que nunca debería haber enfrentado. Dios había prometido a Abraham que lo haría una gran nación, bendeciría su descendencia y lo protegería. Estas eran promesas incondicionales. Sin embargo, Abraham actuó como si esas promesas dependieran de sus propias acciones y decisiones. Al olvidarse de esto, cambió la certeza de la promesa divina por la incertidumbre de las circunstancias humanas. Esta historia nos recuerda que, cuando abandonamos el lugar donde Dios nos ha llamado a estar, enfrentamos problemas innecesarios. Si Abraham hubiera permanecido en Canaán, Dios habría demostrado su fidelidad, proveyendo y protegiendo incluso en medio del hambre. En cambio, al huir a Egipto, Abraham comprometió su integridad, puso en peligro a Sara y pagó un precio emocional y espiritual por su desobediencia. Veamos algunas lecciones para nuestras vidas. Obediencia total. Hacer la voluntad de Dios requiere obediencia, incluso cuando parece desafiante o ilógico. Dios no nos llama a entender todos sus planes, sino a confiar en ellos. Obedecer es mejor que sacrificar. Tener una fe inquebrantable. Las circunstancias a nuestro alrededor no deben sacudir nuestra fe en las promesas de Dios. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, sin importar lo que veamos. La palabra del Señor dice que vivimos por fe y no por vista. Tener cuidado con las decisiones basadas en el miedo. El miedo puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas y egoístas, comprometiendo nuestra integridad y alejándonos de la voluntad de Dios. Nos aparta del objetivo. Confiar. Dios es proveedor y protector. Debemos recordar que Dios conoce nuestras necesidades antes incluso de que enfrentemos dificultades. Cuando confiamos en Él, Él provee de maneras inesperadas y sobrenaturales. Ahora veamos el costo de la desobediencia y sus consecuencias. Abraham pagó un precio alto por su desobediencia. Salió de la voluntad de Dios, fue a un lugar donde no debía estar y enfrentó problemas que podrían haberse evitado. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces permitimos que el miedo nos aleje del plan de Dios? ¿Y cuántas veces pagamos el precio por decisiones tomadas fuera de su voluntad? Así como Abraham debió haber permanecido en Canaán confiando en Dios, nosotros también somos llamados a permanecer firmes en las promesas divinas, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Al fin y al cabo, Dios es fiel y nunca nos abandona, sin importar las adversidades. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, incluso las buenas intenciones o razones aparentemente justificables se convierten en trampas. Abraham, al decir que Sara era su hermana, buscaba protegerse a sí mismo, pero su elección comprometió la seguridad y el honor de su esposa, demostrando cómo el miedo puede llevar a actos egoístas e irracionales. Abraham sabía que su decisión era equivocada. Estaba consciente de las implicaciones culturales y sociales de Egipto, donde el faraón tenía el poder de tomar cualquier mujer que deseara. Al entregar a Sara, Abraham comprometió el plan de Dios y causó sufrimiento a otros para salvarse a sí mismo. Esto nos enseña que actuar fuera de la voluntad de Dios con frecuencia conduce a consecuencias graves, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Cuando Abraham se vio en apuros, Dios intervino. El Señor envió plagas a Egipto para proteger a Sara y mantener intacto el plan de formar una gran nación a través de ella y de Abraham. Esta intervención divina destaca un principio importante. Incluso cuando fallamos, Dios permanece fiel a sus promesas. La historia de Abraham nos muestra que, cuando la fe cede ante el miedo, nuestros pensamientos se vuelven confusos y nuestras acciones se desvían del propósito divino. Abraham racionalizó que ir a Egipto era la única solución, pero su decisión demostró falta de confianza en Dios como proveedor y protector. Esta racionalización refleja un desafío que todos enfrentamos: confiar en Dios en medio de las adversidades. Al salir de Canaán, Abraham dejó el lugar donde Dios había prometido bendecirlo. Su decisión ilustra lo fácil que es buscar atajos cuando enfrentamos dificultades, olvidando que las promesas de Dios son incondicionales y que Él nunca nos abandona, incluso en las situaciones más difíciles. A pesar de los errores de Abraham, Dios lo protegió y mantuvo sus promesas.
El faraón, al darse cuenta del error, devolvió a Sara y ordenó que Abraham y todo lo que tenía salieran de Egipto. Este episodio resalta que, aunque las consecuencias de nuestras acciones puedan ser serias, Dios es misericordioso y puede usar incluso nuestros fracasos para cumplir sus propósitos. Es importante recordar que la promesa de Dios a Abraham incluía no solo bendiciones personales, sino también un impacto eterno. Él prometió hacer de Abraham una gran nación, y a través de su descendencia vino Jesucristo, la mayor bendición para todas las familias de la tierra. Veamos algunas lecciones prácticas para nuestra vida. Obediencia es el camino seguro. Cuando permanecemos en la voluntad de Dios, incluso en medio de las dificultades, estamos en el lugar correcto para recibir sus provisiones y protección. Fe en medio de las adversidades. No importa cuán desafiantes sean las circunstancias, Dios es capaz de proveer y proteger. Confiar en Él siempre es mejor que buscar soluciones humanas. Arrepentimiento y restauración. Incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a restaurarnos. Abraham volvió a Canaán y continuó cumpliendo el plan de Dios para su vida. Promesas incondicionales de Dios. Él no abandona sus promesas. Es fiel, independientemente de nuestros errores, y su gracia nos alcanza incluso en nuestras fallas. El mensaje central de esta historia es claro. Cuando permitimos que el miedo tome el lugar de la fe, entramos en caos y desobedecemos el plan de Dios. Las decisiones de Abraham en Egipto trajeron problemas, pero también demostraron la fidelidad de Dios, que intervino para proteger a Sara y preservar la promesa de una gran nación. Al reflexionar sobre esta historia, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas. ¿Dónde hemos dejado que el miedo gobierne? ¿Qué promesas de Dios hemos olvidado en medio de las circunstancias? ¿Y cómo podemos renovar nuestra confianza en su fidelidad hoy? Recuerde, Dios nunca es sorprendido. Él sabía sobre la hambruna en Canaán antes de que Abraham partiera. Él conoce cada desafío que enfrentamos y tiene un plan perfecto para suplir nuestras necesidades. Por eso, incluso cuando todo parece difícil, debemos confiar en Él, sabiendo que su fidelidad nunca falla. La promesa incondicional de Dios nos da la seguridad de que Él es fiel, pero cuando nuestra fe vacila y nos alejamos de su voluntad, frecuentemente tomamos decisiones basadas en lo que parece más lógico, lucrativo o aceptable. Esa elección, sin embargo, casi siempre nos lleva a problemas. Por eso, al reflexionar sobre su jornada de fe, pregúntese, ¿estoy donde Dios quiere que yo esté? ¿Estoy caminando en su voluntad o he tomado un desvío, como Abraham? Comente aquí cómo está caminando, si está tomando otra ruta o si está siguiendo el camino que Dios tiene para su vida. Cuando nos arrodillamos para orar, es el momento ideal para buscar esa dirección. Diga, Señor, si estoy fuera del camino, muéstrame qué debo hacer para regresar. Ayúdame a confiar en ti, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. La decisión es clara, confiar en Dios o arriesgarse a cometer errores que traerán consecuencias difíciles. Esta reflexión no es solo para nosotros. Imagine si pudiéramos sentarnos con jóvenes, amigos o familiares y compartir esta verdad. Apartarse del plan de Dios siempre trae complicaciones. Sacrificar valores, personas o integridad para obtener algo fuera de la voluntad de Dios nunca será la solución. Ahora es el momento de agradecer. La historia de Abraham nos recuerda que Dios, en su gracia, nos advierte, nos corrige y nos recibe de vuelta. Ore, Padre, gracias por esta lección. Gracias por recordarnos que, incluso cuando fallamos, tú permaneces fiel a tus promesas. Ayúdanos a caminar en obediencia, confiando en que tu voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Si estás escuchando este mensaje y aún no has entregado tu vida a Dios, sabe que este es el momento. Pide perdón por tus pecados, entrégate a Él sin reservas y comienza un nuevo camino de fe y obediencia. Dios siempre está listo para recibirte y transformar tu vida. Por eso, al final de esta reflexión, te hago una invitación. Confía en Dios, mantente en su voluntad y, sobre todo, recuerda que sus promesas son firmes e inquebrantables. Él nunca olvida ni falla. Si este mensaje tocó tu corazón y fue una bendición para ti, deja un comentario y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir nuestras próximas reflexiones. Juntos, crezcamos en la fe y profundicemos nuestra relación con Dios. Hasta el próximo video,
Que Dios te bendiga.